Bien, mis hermanos, vamos a iniciar donde quedamos la última clase. Estamos en el capítulo 12, el hombre como varón y mujer, y examinamos el texto hasta la página 199, hasta la página 200, una parte ahí, la explicación y la base bíblica. El punto A, quedamos en las relaciones personales. Entonces, el texto continúa hablando de algo que durante la clase también lo compartimos, acerca de la igualdad en personalidad e importancia. Eso yo creo que todos los cristianos tenemos en cuenta que no hay una diferencia sustancial entre el hombre y la mujer. Si alguien tiene problemas con esa idea, ya es una cosa fuera del contexto cristiano, porque la Biblia nos da digamos, muchas citas bíblicas que hablan acerca de esto. Hay países donde todavía la mujer es básicamente considerada como inferior, incluso algunos filósofos tuvieron algunas ideas por el estilo al respecto de esto. Pero en la Escritura encontramos, por ejemplo, lo que aparece aquí al final de la página 200, proverbio, esta parte del proverbio 31, tan recurrida en el ámbito femenino, en la iglesia, la mujer virtuosa. Y aquí se ensalzan características que son femeninas, pero de un valor humano muy grande, muy especial, la fortaleza de ánimo, digamos, la fidelidad en el matrimonio, el cuidado, la responsabilidad con que toma todos los trabajos y los quehaceres de la familia, sin descuidar el trabajo externo, una mujer muy capaz, que era capaz de poder tener actividades fuera de la casa, pero también el trabajo de la casa lo tenía organizado. Entonces, digamos, una mujer muy completa en todos los ámbitos. Entonces, esto que se plantea aquí como en una forma poética, nos completa también parte de o sea, nos viene a ser como el corolario de todo lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento, que va por el estilo, pero no por el estilo poético del Antiguo Testamento, que es tan hermoso entre los salmos y los proverbios. Encontramos enseñanzas muy profundas, pero en otra forma, otro formato. Entonces, lo que tenemos aquí en la página 201, me refiero, de modo similar, el apóstol Pedro y Pablo enfatizan también cosas similares. Entonces, el apóstol Pablo dice: en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Este equilibrio que Dios produjo fue bien especial, porque es cierto que en la creación el hombre fue primero, pero en los nacimientos posteriores el hombre nace de la mujer. Entonces ahí hay un equilibrio para que ninguno se jacte hacia el otro, como que hay una independencia. No, ambos dependen, porque la mujer, claro, ella da a luz ahora, pero sin el hombre la mujer no habría existido tampoco. Entonces quedan como los argumentos ahí de tratar de encontrar una diferencia, quedan ahí equilibrados. Y el apóstol Pedro habla de que debe darse honor a la mujer como un vaso más frágil. En el sentido, esto de frágil más bien es más delicado, porque eso de frágil ya la ciencia nos ha demostrado en el estudio del género humano, que en la parte emocional la mujer también tiene bastante fortaleza para soportar cosas. Y para qué hablar de la parte física. La mujer no tiene quizás tanta fuerza, esa capacidad del hombre, que desarrolla más, pero soportar el dolor, estar dispuesta a enfrentar la maternidad, que es una cosa bastante
que requiere todo un esfuerzo físico de meses, digamos, una expectativa también mental bien especial. O sea, una mujer cuando va a dar a luz sabe que se va a enfrentar a algo difícil, peligroso, riesgo de la vida. Ahí, digamos que la medicina ha adelantado mucho, pero todavía los partos, como sea, son riesgosos, tienen muchos riesgos. Entonces, en verdad que la mujer, cuando se celebra el Día de la Madre, realmente es un recordatorio que dignifica algo muy real, muy concreto en la sociedad humana. Dios nos creó así. Entonces, por esto podemos nosotros darnos cuenta que cuando hablamos de diferencias sustanciales no existen. Todo lo contrario, en la Biblia nos habla de una igualdad. Como dice aquí nuestro título, el texto, igualdad en personalidad e importancia. Porque el modelo de la creación del hombre, de alguna manera, se toma de la Trinidad. No hay que, digamos, hilar muy fino, muy allá, como encontrar todos los paralelismos de la creación del hombre en la Trinidad, pero hay un ejemplo fundamental que es las relaciones que hay dentro de la Trinidad, que no se basan en relaciones de que uno es menor que el otro, pero sí hay, pasando al punto C, hay diferencias en la relación entre la Trinidad y el hombre en las funciones. Como el punto 1 del apartado C dice la relación entre la Trinidad y el hombre como cabeza en el matrimonio. Entonces, entre los miembros de la Trinidad ha habido igualdad de importancia, eso lo tenemos claro, pero aquí nosotros entendemos cuando el Señor habla en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y se refiere al Padre como mi Padre. Este mandamiento recibí, se ve a él, Señor, en la actitud y en el papel de hijo. O sea, hay un padre y hay un hijo. Y esas relaciones están establecidas en la Escritura también, más adelante en el entorno familiar, que los hijos obedezcan a los padres, porque eso es justo. Entonces eso está de acuerdo con el carácter de Dios. Entonces cuando Dios habla que en la Trinidad, entre las personas que forman este Dios único, hay también relación de padre e hijo, hay este posicionamiento, uno planificando y el otro ejecutando, pero los dos iguales en importancia. Recuerden ese versículo tan icónico, que marca un punto muy importante de la revelación que el Señor Jesucristo hace a los apóstoles acerca de su persona, cuando uno de ellos le dice: mira, Señor, muéstranos al Padre, y con eso ya nosotros estamos completos en lo que queremos entender de Dios. Y la respuesta del Señor es: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Entonces, esto, hermanos, que aparentemente pudiera ser casi como contradictorio de otros pasajes de la Escritura. Hermanos, todo lo que nos aparece a nosotros como contradictorio, en el fondo, es porque nuestra mente toca su límite. Ahí está la capacidad nuestra para entender esto. Porque hay cosas en el mundo, hermanos, de hoy que se manejan en el entendimiento de lo que es la naturaleza. Por ejemplo, un fenómeno, yo recuerdo de un pastor que se crió ahí en La Barranco, que dice que él miraba de niño cuando llegaba el tren, entonces, y miraba un fenómeno todas las tardes que se producía cuando él escuchaba el sonar esta cosa de la bocina, del tren que tiene una bocina de vapor, porque al final, como el tren tenía un motor de vapor, todo funcionaba con vapor. Entonces él decía que miraba que se escuchaba el sonido, pero antes de escuchar el sonido, él veía el chorrito de vapor, cuando lo escuchaba de lejos. Pero si estaba cerca, él podía ver que las dos cosas sucedían simultáneamente. Pero si él estaba a unos 200 metros de distancia, por ejemplo, él ya
veía una diferencia entre la salida del chorro de vapor y el sonido. Entonces lo mismo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos una tormenta eléctrica, el trueno. Primero el rayo, rápidamente vemos el resplandor y podemos calcular la distancia a la cual el rayo cayó, midiendo el tiempo que demora en llegar el sonido. Porque las velocidades son muy distintas. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros en un segundo. Y me parece que el sonido son como 300 metros, 320 metros por segundo. Entonces, la distancia es muy tremenda y se producen unos fenómenos extraños dentro de nuestro entorno, que es la naturaleza, la creación. Entonces, Dios hizo que la velocidad de la luz también, le dio sabiduría al hombre para que la velocidad de la luz pudiera ser medida. Entonces esto significa y nos ha llevado a nosotros a estudiar y a saber cosas, por ejemplo, como que la luz del sol demora como 8 minutos en llegar acá a nuestro planeta. Y que algunas estrellas que nosotros vemos pudieron ya haber desaparecido hace miles de años. Pero como la luz demora en llegar acá, nosotros todavía las vemos brillar. Entonces, hoy día con el descubrimiento que la ciencia va haciendo cada día, nos vamos llenando de conocimientos que de repente como que nos topamos con esto. Hace poco salió una fotografía de un agujero negro. ¿Escucharon ustedes hablar de eso, un agujero negro? Y al final, ¿qué cosa es un agujero negro? Como una cueva que se traga las cosas, pero en el espacio. Entonces se habla ahí, yo recuerdo que por ahí por la enseñanza media nos hablaban de esto, de que los números no solamente son del 1, el 2, el 3, sino que está el 0 y después está el menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, pero en la materia que nosotros vemos no puede haber materia negativa. Pero resulta que con los agujeros negros se producen unos fenómenos en el espacio que son muy extraños. Entonces ya ahí estamos llegando al borde, a la frontera de la capacidad de conocimiento que los seres humanos tenemos para comprender la creación material de Dios. El ser humano es limitado porque somos creación. Y el Creador es el que tiene la inteligencia superior, y entonces nosotros tenemos la capacidad mínima de llegar a los límites. Claro, entonces si nosotros tratamos de comprender al mismo Dios, al Creador, ahí nos vamos a quedar bastante limitados y tenemos la limitación de lo que Él nos quiso revelar. Porque la revelación de Dios también se llama la autorrevelación, en el sentido de que es la revelación que Dios quiso entregar. No es lo que el hombre descubrió de Dios. Todo en la ciencia, el ser humano lo ha descubierto, ha investigado y ha descubierto. En las características de Dios, en la persona de Dios, todo lo que sabemos de Dios no es porque nosotros lo hemos investigado. Dios lo ha revelado en la Escritura. Y ese es nuestro campo de investigación, en el fondo de estudio, porque la revelación está dada. No hay que tener, hermanos, una clarividencia especial para entender la Escritura, porque fue hecha, fue dictada, fue revelada a la medida nuestra, a la medida de nuestro conocimiento. Incluso ahí hay cosas que topan con nuestra capacidad, pero está hecho a nuestra medida. Pero muchas cosas de Dios no están reveladas en la Escritura porque no son necesarias para los propósitos de la revelación de Dios. Sí, hermana. Lo mismo pasa que a uno al escudriñar la Escritura se da cuenta que lo que han descubierto los grandes científicos está en la Escritura. El día que se ha perdido, que no han encontrado que falta, está en la Escritura, fue cuando Dios paró el sol, y ese fue el día que se perdió, que no podían encontrar los científicos. Entonces, todo está en la Escritura, especialmente cuando decían que cuando murió Jesucristo a los 33 años, las neurociencias dicen que a los 33 años el cerebro llega a su máximo potencial. O sea, toda la perfección está en la Escritura. Y
al final la ciencia solamente por sí mismos lo buscan, pensando que en ellos, por su sabiduría propia, pero al final la escritura ya la tenía revelada desde antes. Claro. Que en el fondo Dios hizo las cosas de esta manera. Y por lo tanto todo lo que Él hace ahora y lo que Él hizo y su revelación y su venida a este mundo son de acuerdo a la lógica con la cual Él creó el mundo. Por lo tanto, si vamos a descubrir cosas en ese sentido, vamos a descubrir siempre cosas que van de acuerdo a la lógica, a lo mejor, a lo más sabio. Porque eso es lo que es Dios. Dios, una de las características que tiene que Dios es sabio. Dios actúa siempre con total sabiduría. Entonces, cuando Dios creó al hombre y la mujer con estas diferencias en funciones, en el fondo estaba de alguna manera también proyectando lo que era en sí mismo. Lo que era en sí mismo, esa diferencia, sin obligatoriamente tener que ser una diferencia en valor o importancia, pero sí una diferencia en funciones de dos personas, dos seres que son exactamente iguales en valor e importancia. Pablo expresa esto aquí dice: quiero que entiendan, el penúltimo párrafo de la página 202, que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, no es que haya esto en el ser cabeza, un sometimiento en el sentido, digamos, como violento, legalista, un sometimiento legalista, sino que es un sometimiento armónico. Siempre y cuando sea cristiano el marido. Siempre y cuando el marido sea cristiano. Es que... Porque si no es convertido, ¿qué dice usted respecto a eso? No, es que ahí hermano, tenemos que entender una cosa, que no estamos hablando aquí del matrimonio, estamos hablando de la relación hombre-mujer. Es que igual es cabeza del matrimonio, dice ahí el título. Claro, es que la revelación está dada a los cristianos. Este es algo en lo que nosotros tenemos que buscar, hermano, la sabiduría para aconsejar a personas, orientarlas en distintas situaciones, porque en el mundo nos vamos a encontrar con situaciones de todo tipo. Y las situaciones que nosotros menos nos imaginamos, de repente las vamos a encontrar en este mundo. Pero... Profe, antes que continúe respecto a lo que la hermana está diciendo aquí, yo creo que en el caso de que un matrimonio no sean ambos, en este caso el hombre no se ha convertido, yo creo que si la mujer es convertida va a usar la sabiduría que Dios le da para poderle dar también el lugar a su esposo. No es decir yo soy la cabeza de la casa, del hogar, de la familia. Pienso yo. Bueno, que en la Biblia también hay consejos para esto, pero tenemos que entender una cosa, que el matrimonio es una cosa, una entidad creada por Dios, una forma de vida, un pacto entre un hombre y una mujer. Y la iglesia es otro ámbito. ¿Entienden? Dios creó al hombre, lo unió en matrimonio, creó familias, y con esa familia después Dios se reveló y creó la iglesia o pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor dijo: edificaré mi iglesia. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe, y los apóstoles cuando escriben estas cosas a los cristianos, las cartas apostólicas están escritas para la vivencia de los matrimonios cristianos. Ahora, por ahí hay algunas porciones de la Escritura que se refieren específicamente al tema de los matrimonios que están desiguales, ya sea por distintas razones. Un matrimonio llegó al momento de uno dice: yo quiero servir al Señor, y el otro no está en ese mismo proyecto de vida. Entonces, pero son un matrimonio, son una familia. Si tienen hijos, tienen cosas en común. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que entender que hay situaciones de un matrimonio que nosotros podemos aconsejar, porque este tema también de la consejería, hermano, la consejería no es la dictadura sobre las personas. Mucha gente viene donde un consejero
con la actitud de decirle, mire, ¿qué puedo hacer en este caso? Nosotros no. Cualquier persona que tome la palabra para aconsejar no puede decirle, mire, usted tiene que hacer esto. Tiene que presentarle los caminos, pero las decisiones son de las personas. Entonces, en los matrimonios van a haber acuerdos, van a haber decisiones. Y por ahí el apóstol Pablo dice, si la parte incrédula consiente en vivir, hay un consenso. O sea, cuando dice consiente, o sea, si él está de acuerdo o la otra persona está de acuerdo, significa que conversaron, que plantearon los pros, los contras, sus posiciones y llegaron a un acuerdo. Entonces, esos son los acuerdos que deben prevalecer en un matrimonio y que la parte cristiana, por supuesto, no debe sacrificar su relación con Dios por ninguna cosa en este mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo plantea, y ahí hay una situación, hermanos, que muy fuerte de enfrentar en algunas relaciones. Claro, porque le dice, y si no, sepárese, porque el matrimonio no es una servidumbre del uno al otro. O sea, cualquier matrimonio donde haya un desequilibrio tanto que uno sea el que aporta todas las ideas y el otro solamente el que obedece, es una servidumbre, una relación de servidumbre. Y el apóstol Pablo dice que el matrimonio no es una relación de servidumbre, es una relación de dos seres de igual valor, de igual importancia, que cuando entienden la enseñanza de la Escritura, se someten armónicamente el uno al otro para cumplir, se someten el uno al otro, porque el apóstol Pablo, cuando habla de sometimiento, someteos los unos a los otros, ese es el título. Se someten armónicamente para cumplir los propósitos y los roles que entendemos según la Escritura que Dios dio al hombre y a la mujer. Pero ese entendimiento muchas veces no va a estar en una persona no cristiana. Por eso que tienen que llegar a esos acuerdos internos donde la iglesia tiene que procurar entregar todos los elementos, la consejería y la oración, para que esos matrimonios que están en esa situación se pongan en un acuerdo, pero un acuerdo saludable. No un acuerdo donde a veces, por ejemplo, en algunos casos, la mujer tiene que pedir permiso 2 meses antes para salir a un programa. Claro, yo recuerdo una oportunidad en un programa de mujeres que una hermana dijo, no sé con quién me voy a encontrar cuando vuelva a la casa. Así lo es. Pero dijo que había tomado la decisión de no volver a caer en eso de pedirle permiso al marido para salir porque estaba mirándole la cara como un mes y él se colocaba así como enojado, entonces como mostrando así. Entonces dijo, simplemente le informé que yo iba a estar en tal parte, en tal lugar, tantos días. Entonces, claro, y las hermanas se pusieron a orar por eso. ¿Por qué? Porque ella tomó una actitud, digamos, desde su punto de vista y su conciencia, que estaba correcta ante el Señor. Entonces, no es que ella le haya estado faltando el respeto al esposo, que se tomaron unos días libres, sino que ella responsablemente, por madura, le dijo, mira esposo, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, ahí estamos dando pie, porque a veces en los matrimonios falta mucha comunicación, pero yo estoy seguro que eso dio pie para una posterior conversación, donde al esposo le quedó claro que ella no iba a sacrificar algunas cosas de su vida espiritual, de su relación con Dios, relación con la iglesia, por estas cosas. Pero también hay que hacer diferencia, hermano, me permito extenderme un poquito en esto porque sé que es un asunto que nos mueve bastante energía dentro de las iglesias, estas cosas. Hay que hacer diferencia entre lo que es servir a Dios y servir a la iglesia, que a veces no necesariamente es exactamente lo mismo. Entonces, a veces lo que entorpece las relaciones de un matrimonio no es tanto el servir a Dios, que la mujer ore, que tenga sus momentos para su vida devocional, que tenga sus días para ir a la iglesia, para ciertas cosas, sino a veces lo que puede ocurrir, que en una iglesia hay demasiada actividad, la mujer se compromete a muchas cosas y ya está saliéndose de esa perspectiva de la mujer virtuosa porque está descuidando algunas cosas del hogar. ¿Entienden? O sea, no es que la mujer tenga que hacerse cargo de todo el hogar, pero cuando la economía del hogar funciona, cuando la administración del hogar funciona, donde el hombre está muchas horas fuera y la mujer es la que queda en casa, en algunos casos cuando la mujer no trabaja directamente, entonces la mujer también tiene que administrar el hogar, y aunque la mujer trabaje fuera, hay ciertas cosas que en el ejemplo de la mujer virtuosa se ven que ella nunca descuidó la administración del hogar, como tampoco el marido debe descuidarla, pero tienen que cumplir los roles y los acuerdos que ellos tengan. Entonces a veces en algunos lugares puede haber demasiada actividad hacia afuera y descuido del hogar.
ejemplo, que los niños, hoy día, por ejemplo, si los niños llegan a la casa y no está ninguno de los padres, alguien puede hacer una denuncia y eso puede ser investigado por instituciones que tienen que ver directamente con los niños y con el cuidado de los niños. Yo he conocido matrimonios, soy mamás que están complicadas por este tema, porque cuando la mujer trabaja afuera, por ejemplo, de repente ¿quién cuida a los niños? Y a veces los niños llegan a las 4 de la tarde, la mujer sale a las 6 de la tarde del trabajo y el papá está afuera y los niños están solos y alguna vecina dice, esos niños todos los días están solos. Entonces, hay situaciones donde es el matrimonio el que tiene que conversar. Si los dos son cristianos, gloria a Dios por eso. Pero si no lo son, tienen que valorar también mucho su matrimonio. Porque ante Dios digamos, están unidos. La parte cristiana del apóstol Pablo dice que la parte cristiana como que tiene un efecto santificador en ese matrimonio. ¿Entienden? O sea, hay una importancia grande, incluso que el apóstol Pablo le da a los matrimonios cuando los dos no son cristianos. O sea, no podemos mirarlos en menos. Son un matrimonio y una familia. Y en la medida en que la iglesia potencie eso y tenga una actitud sana hacia la otra parte también, esa parte va a ver la iglesia como amigable. Porque la parte inconversa en un matrimonio no es bueno que vea a la iglesia como la que le roba a la esposa, como que le roba a los hijos, sino que sea una parte amigable y que entiende también lo que es un matrimonio y una familia. Y si alguna vez esa persona que no es cristiana llega a la iglesia, escucha una predicación, una enseñanza, escuche que eso es el reflejo, que el matrimonio, no importa si el matrimonio es entre dos cristianos o no en ese caso, pero ante Dios el matrimonio también es importante, porque eso es una institución creada por Dios. Y en la medida que la sociedad, aunque no todos acepten el Evangelio, pero se someta a esta institución en el sentido de que como forma de vida, nosotros sabemos que esa sociedad va a ser bendecida por los resultados que esto tiene. Lamentablemente lo que vemos en el mundo es otra cosa. Pero esto, hermano, quería compartirlo también, porque cuando hablamos nosotros de relación hombre-mujer, estamos hablando de una infinidad de variedades de formas que se dan en este mundo y también que llegan a nuestras iglesias. Lo importante es que nosotros como familia aceptamos hombre-mujer. Esa es una base que tenemos, no como un ideal de búsqueda, sino como un piso. O sea, lo mínimo que podemos entender para aceptar una relación de pareja y un núcleo para formar una familia, que es ser un hombre y una mujer que se unen. Si los dos son cristianos, mejor. No estoy hablando de los matrimonios que se inician, pero si nosotros, la gente que llega a las iglesias, para que tengan el reconocimiento como matrimonio y como familia, lamentablemente, aunque si llegan dos hombres o dos mujeres, pueden decir que la vida que ellas tienen es ideal, pero bíblicamente nosotros no estamos en la apertura en ese sentido, porque entendemos que el modelo que nosotros seguimos y al cual somos fieles es el modelo que Dios reveló en su palabra. Y no solamente para el matrimonio, somos fieles a todo lo que la Escritura dice y queremos mantenernos en ese pie. Por lo tanto, no es que estemos en contra de las decisiones que los seres humanos pueden tomar las decisiones que quieran, pero la iglesia como tal, el cristianismo como tal en el mundo, no puede aceptar otra cosa más allá de lo que el Señor aceptó. Ahora, siguiendo adelante, por favor, demos vuelta a la hojita. Indicaciones de papeles distintos antes de la caída, porque esta cosa es muy importante entender. Lo que pasó antes de la caída en pecado, o sea, cuando el hombre estaba en una relación ideal con Dios, que es el ideal de todas las cosas, y cómo estas cosas cambiaron después que el hombre perdió esa comunión ideal con Dios. Porque siguió habiendo familia, después llegaron los hijos. Entonces, ¿cómo eran estas relaciones en el origen y cómo cambiaron después? Entonces, esta indicación de los papeles distintos fueron dadas también antes de la caída. Entonces, y aquí la Escritura nos plantea algunos puntos claves sobre esto. Y uno de los argumentos recurrentes es que Adán fue creado primero y luego Eva. Y según la cultura en la cual nos llevó la Escritura del Antiguo Testamento,
como uso, como costumbre de estos pueblos, estaba algo, digamos, un hecho muy marcado, que era el derecho de la primogenitura. Recuerdan esa discusión familiar que hubo, un tremendo conflicto entre Jacob y Esaú por el tema de la primogenitura. Entonces, como siempre hay gente que ya no respeta las tradiciones, Esaú no lo consideró válido porque en el fondo él no estaba en su corazón, Dios no estaba en su corazón como algo primordial. Entonces, y esta primogenitura como tenía que ver con promesas que Dios había hecho a la familia, para él no era importante. Entonces, por lo tanto, despreció la primogenitura. Pero era una cosa que para él significaba muchas ventajas, pero él estaba como en rebeldía contra estas cosas. Y a veces en una familia hay hijos así, que se mantienen como al margen de cosas que han sido familiares siempre. El asunto es que esto no era solamente un tema familiar, este es un tema de relación con Dios. Entonces él despreció la primogenitura y se la vendió a su hermano. Entonces la primogenitura tenía bastantes ventajas y por lo tanto la persona toda su vida era considerado diferente. Nuestra cultura, hermanos, hoy día, o sea, no es que hoy día haya cambiado, en nuestra cultura esas cosas no tienen importancia. ¿No es? El hermano mayor sí es, porque sea por el carácter, por la forma de ser, porque yo le tocó ser hermano mayor, pero no es una cosa que implique, pero de todas maneras, mientras las familias son medias tradicionales, o sea, me doy cuenta, yo tengo 4 años mayor que mi hermano que me sigue, entonces ya ahí siguen 2 años, entonces en varias cosas me toman el parecer, pero quizás puede ser porque yo soy pastor, o sea, porque igual tiene también su peso a nivel familiar, pero a nivel, cuando discutimos de repente cosas, todos opinamos igual. No es que yo le vaya a decir, oye, soy hermano mayor aquí, claro, porque no es nuestra cultura. Pero la cultura del pueblo de Israel sí lo era. Incluso entre nosotros, en nuestras culturas, se da mucho conflicto a veces entre hermanos, pero aquí estaba un asunto muy prevalente que es el tema de la primogenitura. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decimos que hay una indicación de un papel distinto, porque Adán fue creado primero y después Eva, alguien, hijo de esta cultura occidental nuestra, diría, pero ¿qué importancia tiene eso? Bueno, para la cultura en la cual nos llegó la Biblia, sí tenía importancia. Entonces, el entendimiento de la Escritura también va por ese lado. Nosotros tenemos que entender la Escritura, no solamente lo que nosotros entendemos hoy día, sino lo que significó para la gente de su tiempo y para el pueblo en el cual fue escrita. Por ejemplo, hay un pasaje muy sencillo del Nuevo Testamento, cuando el Señor envía a los discípulos a predicar en una de las tantas oportunidades que los envió, les dijo, los envió con un sentido de urgencia y les dijo, a nadie saludéis por el camino. Entonces, esa frase puede confundirnos un poco a nosotros hoy día, donde el saludo no significa lo mismo que en la cultura de Oriente Medio. Para nosotros el saludo a veces es un movimiento de cabeza, una mano. Entonces, que una persona, nosotros la veamos, que siempre saludamos, que siempre la conocemos y que un día pase agachado al lado nuestro y no nos quiera saludarse como que no nos quiera dar la cara para saludar, porque en el fondo es una mirada, una sonrisa, un así. Entonces se ve extraño. Pero el contexto en el cual dio el Señor este mandamiento, esta orden para ellos de salida, era un contexto muy distinto. El saludo significaba detenerse en el camino, conversar, porque estamos hablando, hoy día los hermanos que han tenido llamados misioneros a otras culturas han tenido que estudiar un montón esto que se denomina las misiones transculturales. O sea, cómo la cultura donde yo voy a ir entiende el valor de sentarse a comer, el valor de la conversación, cómo entienden el tiempo. 5 minutos no es lo mismo acá que en Oriente Medio. Acá puede ser una eternidad 5 minutos, una persona que se detiene a conversar 5 minutos con alguien en la calle, uno le está diciendo ya por favor, claro, voy apurado. Pero en Oriente Medio, personas que viven en el desierto, por ejemplo, si no conversan media hora, es porque quizá la persona va a notar que están como enojados. El concepto del tiempo es distinto. Entonces, por esto, cuando nosotros vemos
situaciones que se dan o que se pudieran entender desde el punto de vista del entendimiento de los orientales, del pueblo hebreo, de las enseñanzas de la Biblia, tenemos que atender a lo que ellos entendieron y traducirlo para nosotros. O sea, lo que ellos entendieron era el sentido correcto por el cual la escritura fue hecha. En muchos aspectos culturales, porque hay muchos aspectos también donde la Biblia es tan clara que no necesita pasar por un filtro o una traducción cultural. Pero hay cosas que sí la necesitan. Entonces, este hecho de que Adán fue creado primero y luego Eva, a la cultura de Oriente Medio le dice algo. Que ahí había un rol de primogenitura, un rol de autoridad preestablecido. Por eso, el apóstol Pablo después cita esto. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Pero también la contraparte está en la revelación dada por el Espíritu Santo a los apóstoles, de que así como Adán fue creado primero, después de ahí por adelante, todos los hombres nacen de una mujer. Todos los hombres nacen de una mujer. A no ser que nazcan de alguna probeta en un laboratorio, como hoy día se quiere hacer, pero todos los hombres nacen de una mujer. Entonces, las incubadoras, hoy día algunos pasan por incubadora, pero después de nacido. Unos días así para los últimos detalles, los retoques. Pero ya vienen, ya están listos. Entonces, ahora, lo otro también, Eva fue creada para ayuda de Adán. La Biblia especifica que Dios hizo a Eva para Adán y no Adán para Eva. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Dice también el Nuevo Testamento, tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y esto, mis hermanos, también debe ser entendido desde el punto de vista hebreo. Para los hebreos esto no era ningún problema. No era ningún problema. Pero estas cosas tienden con el tiempo a veces a desequilibrarse, porque hubo también la misma situación que se dio respecto al día de reposo. ¿Recuerdan? Que al Señor lo acusaron en reiteradas oportunidades de ser alguien que despreciaba la enseñanza de Moisés, porque no tomaba en cuenta el día de reposo igual que los fariseos. Porque el Señor entendía algo distinto. Está bien, el reposo es importante, pero dijo el Señor que el reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces los judíos habían invertido la enseñanza y al final prácticamente adoraban el día de reposo, aunque eso signifique algunas complicaciones para la vida del hombre. Y por lo tanto, cuando pasan esa línea, están quebrantando el espíritu por el cual fue dado ese mandamiento, que era que el hombre tenga reposo. No que el hombre se transforme en un adorador del día de reposo. Entonces, cuando nosotros tenemos conflictos hoy día, dentro de los ámbitos doctrinales, no voy a decir de nuestros ámbitos cristianos, porque el adventismo se sale de la escritura no solamente en el tema del día de reposo, en muchas otras cosas. Su concepción del alma, su concepción del infierno, hay un montón de cosas del sacrificio de Cristo, tienen cosas muy extrañas, pero en ese punto es donde nos molestan a veces. Ah, pero ustedes no guardan el sábado, claro, el día de reposo. Entonces no entienden que en el Nuevo Testamento hubo una situación muy especial para los primeros cristianos, que fue el día de la resurrección de Cristo, al cual se denominó el Día del Señor. El Día del Señor. Entonces, los cristianos ahí vieron esto como el día especial. Y no es que ellos dejen de descansar, que no tengan ese hábito, pero para ellos ese día era lo importante. Entonces, ellos siguen todavía con este tema, incluso, no sé si ustedes saben, este tema de la visión de Elena de White, y esta cosa de la luz del sábado. Vieron la tabla de los mandamientos y una luz sobre el mandamiento del reposo. No sé. Hermanos, cuando hay un falso profeta metido, pueden haber muchas cosas por las cuales nos salimos de la doctrina. Eso es lo mismo que
se da también que cuando nosotros hacemos prevalecer todo lo que es el legalismo, imposiciones más bien de corte religioso, siempre vamos a desviar la escritura y a veces le hacemos el camino muy difícil a las personas para llegar a Cristo. Porque ven primero toda la forma legal, todo el legalismo y también todo lo que es la religiosidad por sobre lo que es el significado real de recibir a Cristo como Salvador. Entonces muchas personas no vendrán a Cristo porque verán primero todo el legalismo que nosotros muchas veces le hacemos de imposición antes de. Claro. Tenemos nosotros que tratar de, cuando nosotros hermanos hablamos de depurar la iglesia, es quitarle todas aquellas cosas que no son parte esencial del Evangelio, para que las personas vean el Evangelio, porque nosotros también tendemos a nuestras maneras, a nuestras formas, pero lo importante es que la gente a través de nuestra vida vea el reflejo de Cristo, del Evangelio, el amor a las personas, el amor. Claro. Entonces a veces, porque las leyes en algún momento se establecieron, los principios en algún momento la gente los estableció por algo. Pero los principios no son infalibles, los principios humanos, los reglamentos internos que nosotros tenemos, hay muchas cosas que de repente nos pueden ser un obstáculo en un momento. No significa que vamos a abolir todos los principios o un reglamento, pero en algunos casos hay que darle prevalencia a lo esencial. Y el Señor, esas fueron las situaciones que tuvo con el tema del día de reposo. Porque para Él una sanidad en un día de reposo no era quebrantar el día de reposo. Pero los fariseos habían hecho tanto reglamento, tanto detalle, que al final se habían ellos mismos encerrado. Y lo interesante es que ellos mismos hacían reglamentos bien estrictos y además la forma de violarlo. Porque era una especie de chiste lo que ellos hacían, este tema del caminar en el día de reposo, hasta un tema de su propiedad y dejaban una cosa tirada ahí y después caminaban tanto, porque eso de llegar a definir la distancia y todo, y por ejemplo cuando los discípulos iban digamos pasando por un campo con trigo maduro, entonces cuando uno va caminando por esos lugares, las ramillas quedan a la altura de la mano, literalmente. Entonces ellos pasaron, quizás alguno iba detrás del Señor y lo hizo escondido. Podemos especular un poco. Tomó las gavillas, hizo esto con la mano y se las comió, porque tenía hambre. Y para ellos el olor del trigo era muy probablemente como el olor del pan. Cuando imagínense uno que tiene hambre y pasa por una casa donde están cociendo pan. Entonces, el olor, y el Señor lo hizo probablemente también, los apóstoles ahí, y llegaron y fueron terriblemente juzgados por eso. ¿Por qué? Entonces el Señor se preguntaba, ¿pero qué mandamientos pasaron? ¿No estaban cosechando? Porque no se podía considerar una cosecha, por eso se consideraba un trabajo. Eso de hacer así con el trigo era considerado un trabajo. Por lo tanto estaban violando el día de reposo. Pero el Señor dijo, no, si los discípulos tenían hambre. Y el rey David en alguna oportunidad te comió hasta los panes sagrados. Entonces, el Señor con sus propias escrituras los confrontaba, y por eso era este tema de tanta enemistad, porque el Señor, la acusación importante que les hizo fue que ellos eran hipócritas. Porque en el fondo, el Señor, como conoce los corazones, sabía que no estaban luchando por hacer prevalecer el mandamiento de Dios, sino por hacer prevalecer su autoridad, porque todas estas tradiciones que ellos habían implementado, todos estos reglamentos que ellos habían escrito y ahora eran ese peso hacia la gente, eran lo que los hacía a ellos tener autoridad sobre las personas, porque ellos se preocupaban de cumplir estas cosas para que la gente los admire. Entonces el Señor les estaba quitando el podio, o sea, si ellos dejaban esto, iban a llegar a la altura de todas las personas. Por eso que el Señor les llama hipócritas. Se preocupaban de lo externo, lo fácil, lo sencillo, pero no se preocupaban de lo más importante, que era el amor a las personas, que era manifestar el amor de Dios y las buenas relaciones. Entonces hay que entender los propósitos por los cuales Dios da los mandamientos. Entonces cuando la Biblia aquí dice, hermano, este argumento simple que se puede sacar de la Escritura, que Eva fue creada para ayuda de Adán,
También este concepto de ayuda, la Biblia dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Entonces, no es que ayudar rebaje a una persona, ser de ayuda. El estar al lado de alguien, lo que antiguamente siempre se decía, así y ahora ya no se dice de esa manera, es que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Recuerden que antes la frase siempre era así, y ahora es al lado. Porque el concepto de nuestra cultura, estar atrás, es el menos importante. Claro, claro. Pero hoy día, en cualquier discurso público, cuando se quiere homenajear a un hombre y se quiere homenajear a la esposa, nunca se dice atrás, sino que se dice al lado de un gran hombre y una gran mujer. Porque en realidad ese es el concepto. Ese es el concepto. El apóstol Pablo llama al matrimonio, ¿recuerdan? Un yugo. Claro. Claro. Puede que uno tenga más fuerza que el otro. Porque también en los campos se enyugan los bueyes con uno con más fuerza al lado de uno más para que lo dirijan. Pero al final el trabajo lo hacen los dos. Y si no aprenden a tirar parejo, porque nunca los bueyes van a tener exactamente la misma fuerza. Pero para trabajar bien, tienen que tirar parejo. Independiente si uno es más viejo o el más flaco o el más chico. Claro, claro, siempre van a haber diferencias en todo, en el coeficiente intelectual, en la educación, en diferentes cosas. Pero se aprende a convivir. Y la Biblia nos da principios para eso. Pero partiendo de la base que aquí no hay diferencias de autoridad ni de valor intrínseco, sino que de roles. Y estos roles están implementados también y planteados en la Escritura. Entonces, lo otro, Adán le puso nombre a Eva, y según la cultura antigua, eso era importantísimo. Según la cultura del Medio Oriental, era importantísimo. Porque también a la creación, en general, Adán le puso nombre. Entonces, luego aquí dice, el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Algunos han objetado que Adán en realidad no le puso por nombre Eva antes de la caída, pero al llamarla mujer, al igual que cuando le puso nombre a toda criatura viviente, estaba dándole un nombre. El mismo verbo, kará, en el hebreo, poner nombre, se usa en ambos lugares. El hecho de que las madres a veces ponen nombres a sus hijos en el Antiguo Testamento no contradice el concepto de que poner nombre es señal de autoridad, puesto que tanto madres como padres tienen autoridad paternal sobre sus hijos. Entonces, el que le coloca nombre a algo tiene autoridad sobre eso. Ahora, cuando Dios le pone nombre a toda la raza humana, le llama hombre y no mujer. Y aquí al final dice, de este párrafo, que es breve, esto es similar a la costumbre de que la mujer tome el apellido del hombre cuando se casa. Significa que el hombre es cabeza de la familia. No significa otra cosa, o sea, la mujer, porque en algunos casos, hermanos, hay que reconocer que una mujer puede ser más inteligente que un hombre. Para muchas cosas. Pero eso, si la mujer es inteligente y sabia, no va a aprovechar su inteligencia para manipular al hombre y para tratar de aparentar superioridad sobre él, sino que va a servir con toda esa capacidad que tiene a los intereses del matrimonio y se va a someter a esa, digamos, a esos principios que se ven en la Escritura de igualdad por un lado, pero también de autoridad del varón. En cualquier estructura administrativa, hermanos, yo creo que todas las personas que trabajan en distintos escalafones se dan cuenta que no siempre las personas que están más arriba en autoridad son más eficientes, o más efectivos, o más capaces. Porque esto de los puestos, es bien. Incluso por ahí leí hace muchos años estos refranes de sabiduría que dicen como principio que si en todo el mundo a todas las personas se les rebajara un grado,
el mundo funcionaría mejor. Porque hay una situación que se da en las empresas, se da en los estamentos escalafonados de los ministerios públicos, en las fuerzas de orden, en seguridad, todo lo que tiene escalafones. Que a una persona lo van ascendiendo. Y la persona es capaz y asciende, es capaz y asciende. Pero de repente llegan al punto en que lo ascienden a un puesto donde la persona no es muy capaz para eso, o sea, hubiera quedado mejor en el puesto anterior, y ahí se pierde el cargo. Entonces ahí la persona lo único que hace es luchar para sostenerse en el puesto, no cumple bien, pelea con los que están abajo, trata de estar bien con los que están arriba, pero no funciona como en los otros puestos que funcionó bien. Entonces, si de repente lo volvieran al grado anterior que tenía, donde funcionaba súper bien, nadie le gustaría, porque a empezar le van a bajar el sueldo, va a cambiar su estatus también de autoridad, pero su organización funcionaría mejor. Entonces a veces ocurre, hermano, que uno se va a encontrar en muchos estamentos, especialmente en los cargos públicos, se dan estas cosas cuando se mezcla el tema de la eficiencia de la persona con las relaciones políticas. Entonces ahí llegó a un puesto no por su capacidad, sino por sus amistades, por los pitutos y por toda esta cosa. Entonces uno se encuentra ahí con una persona que está en un puesto donde podría hacer muchas cosas, pero él tiene que pelear para mantenerse, se da cuenta que no es tan capaz como los otros que están abajo y tiene que aparentar. Entonces se dan unas batallas, hermanos, que ni les digo. Yo creo que si ustedes, los que tienen experiencia en trabajos de este tipo, o que están involucrados en algunas organizaciones del Estado o privadas, se dan cuenta que es así. Entonces este conflicto con el tema de la autoridad, porque la persona quiere llegar más arriba de lo que a veces sus capacidades le dan. Por ejemplo, en nuestro país es muy dado este tema de los carteles, de las etiquetas. Las universidades llenan de ingenieros y en el país faltaban técnicos. Entonces, ¿qué pasaba? Los ingenieros tuvieron que hacer trabajo de técnico. En muchos lugares los contrataron, pero para hacer trabajo de técnico. Porque, claro, una persona quería estudiar algo, no, pero estudió ingeniería. En vez de estudiar técnico, pero resulta que los técnicos hoy día, yo he conocido algunos rubros, donde una persona que estudió para soldador gana tanto como un ingeniero en algunos rubros de trabajo de empresa. Pero estudiar ingeniería es una cosa, ¿cómo estudiar para soldador? Estoy estudiando para soldador. Ah, pero lo miran para abajo. Pero es que hay trabajo y trabajo. Entonces, porque el soldador al final va a estar para ayudar a los ingenieros en sus diseños, para hacer lo que otros diseñaron, pero no, todos quieren llegar arriba a diseñar. Entonces, quizás no es su capacidad, quizás no es lo que lo plantearon. Hay muchos jóvenes que hoy día pelean por esto, luchan por esto porque a veces son empujados por los padres a estudiar cosas que ellos no sienten que son buenas. De repente a algunos chicos les gustan trabajos sencillos, trabajos de otra cosa, más para ayudar a las personas. Entonces, es por esto que nosotros no captamos a veces bien el sentido de lo que son la organización que Dios colocó a este mundo, y especialmente cuando tocamos los temas familiares, este tema de la autoridad. En Oriente, hermanos, la autoridad es muy respetada. No sé si ustedes han visto algunas películas orientales, japonesas, por ejemplo, donde en una empresa el gerente cometió un error. Y según la cultura ancestral de ellos, el que tiene que cargar con la culpa no es el gerente, sino el subgerente, el que está directamente personal con él. Él asume la responsabilidad para salvaguardar la autoridad de su jefe. Son concepciones muy extrañas para nosotros, porque aquí cada uno se bate con sus manos, ¿no? Claro, pero el concepto de autoridad, entonces, no es que la persona se considere inferior, pero hay un estatus, hay roles que ellos tienen. El rol de la autoridad es representar algo que le dé estabilidad e imagen a un país, que le dé
un estatus a la empresa y una autoridad. Entonces, si el gerente cometió un error y lo asume directamente, va a hacer tambalear la empresa. ¿Entienden? Entonces el otro se sacrifica para que la proyección y la imagen quede bien. Pero también por otro lado, el concepto de responsabilidad es muy importante, porque aquí ustedes ven de repente algunos políticos que van a juicio y después los vemos los mismos cargos. No importa que han estado hasta en la cárcel un tiempo por alguna cosa, pero no renuncian. Y siguen postulando. Pero en Japón yo he visto renunciar, por ejemplo, a un ministro porque lo descubrieron en algunas situaciones morales y él renunció a su cargo. Porque fue, claro, igualito que acá. Entonces, esas cosas se dan porque yo le menciono estas diferencias porque nosotros pertenecemos a una cultura, la occidental, y la Biblia surgió, y todo este ámbito, estas narraciones de la creación salieron de la cuna de esa cultura. Tenemos que entender las diferencias culturales para entender también los argumentos que están en la Escritura. Entonces, Dios le habló primero al hombre después de la caída, tal como Dios le hablaba solo a Adán antes de crear a Eva. Entonces, después de la caída, aunque Eva había pecado primero, Dios fue primero a Adán y le pidió cuenta de sus acciones. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? A pesar de que Eva había comido primero del fruto, pero el responsable, a quien Dios consideró responsable de este hecho, fue. Y Adán no dijo: renuncio a ser cabeza, porque inmediatamente se excusó, pero de la manera más indigna que había. O sea, claro, excusarse en el interior. Claro. Claro, es lo mismo que Saúl cuando fue confrontado por Samuel, el profeta. Él, ¿recuerdan que dijo? Él era el rey, el pueblo estaba bajo su autoridad, pero él dijo: el pueblo, salir limpiamente. Entonces, esos son los argumentos que Dios no toma en cuenta, porque cuando Dios pide cuentas, exige respuesta, no excusas. Claro, cuando David pecó y el profeta fue enviado, el profeta le contó la historia porque sabía que David se iba a ir en argumentos. Entonces le contó la historia para que David solo sea el que se ponga a un juicio. Y cuando le dice: tú eres ese hombre, lo que David hizo fue: mira, que esto, que lo otro. No, pequé contra él. Y se puso en las manos de Dios, para que Dios ejecute lo que tenía que hacer, porque él aceptando su responsabilidad. Entonces, esas son las formas de actuar correctas también dentro de esta cultura. Y aquí David sabía que él tenía responsabilidad, porque él pudo haber también dicho: mira, que esta mujer era así. Pudo haber dicho, como tratar de colocar una especie de, ¿cómo se llama esto? Cuando hay algo que nos disculpa un poco cuando hemos cometido algo malo. No una excusa, pero ante la justicia, como si un término legal. Un atenuante, claro. Pudo haber colocado algún atenuante. La situación que se dio. Y hoy día, hermanos, vemos que la gente, según la psicología moderna, le buscan todos los atenuantes para que la persona quede lo más blindado posible, su ego, su imagen, su estatus, y se sienta: realmente yo no cometí una falta, yo tengo un problema. Claro. De hecho, para allá apunta siempre. Para allá siempre apuntan los psicólogos con este tema, porque dejan que el ser humano sea autocrítico de lo que tiene una responsabilidad ante un hecho. Que me dicen: no, fue el ambiente, fue esto, fue que cuando el chico su papá no estuvo, y esa es una lista que nunca la pueden terminar. Claro. Y al final resulta que ese fuese el problema, pero la persona en sí nunca termina de asumir
oportunidad de cambiar todo con respecto a lo que ya había hecho. Claro. Quedan ahí como la víctima, dicen. Era que pero mejor no. Pero realmente ya Claro. se hace rarísima. Y al final es parte de ese relativismo o así medio malicioso que existe hoy en día. No, que su realidad o su subjetividad de cosas, empezamos esta cosa que es como un mar profundo que ninguno puede comprender porque es tan amplio que al final nunca vas a poder delegar una responsabilidad o una obligación a alguien cuando realmente la tuya. Claro. Y ellos aman a él. Claro, y hoy día, bueno, hay distintos grados y niveles dentro de las orientaciones psicológicas porque hay muchísimas formas de tomar esto. La psicología, en el fondo, cuando nosotros hablamos de la psicología, deberíamos hablar quizás de las psicologías, porque hay muchas escuelas distintas que plantean, tienen teorías diferentes y proyectan cosas diferentes, pero en general, tiene razón en lo que dice, que le buscan todos los medios como un abogado defensor. Un abogado defensor de la persona para salvar la integridad del interior de la persona, que luchar contra el tema que la persona se sienta culpable, porque la culpa es lo que daña la autoestima de la persona y por lo tanto hay que liberarlo de la culpa para que él tenga esa fuerza de salir adelante. Pero la culpa, claro, hay culpas a veces que son medidas psicológicas, ¿no? Pero no es malo sentirse culpable de algo cuando tenemos razón. De hecho, cuando nosotros nos equivocamos y asumimos esa realidad y actuamos sobre esa caída, podríamos decirlo en ese sentido, o esa dificultad, es donde más valor nosotros encontramos en nosotros mismos y en lo que podemos llegar a hacer. O sea, por un lado no podemos negar que con el error se aprende, pero no es una invitación a andar errando cada rato, pero ahora no, la persona es así, hay que dejarlo, él no puede trabajar porque le pasa esto, le pasa todo otro, le pasa esto otro, entonces el trabajo tiene que venir a él y él no puede ir al trabajo. Entonces terminamos al final en un juego que es súper injusto para todos. Sí, y daña a las personas, porque así como los hijos, la esencia, el alma del hijo es dañada cuando los padres no aplican la disciplina correcta, ya sea que sea demasiado rígida o demasiado liviana, una falta de disciplina, el niño se le van a producir alteraciones en su forma de ser que le van a complicar la vida. Sí. Claro, yo creo que ninguno de nosotros ha tenido los padres perfectos, pero nosotros buscamos en la Escritura, por la gracia de Dios, principios adecuados para criar a los hijos de la mejor manera posible, en este sentido, que tengan todas las herramientas y sean criados sanamente, con un correcto concepto de la culpa también, porque la culpa no es una cosa dañina cuando se maneja bien, cuando se da una salida, cuando una persona se siente culpable tiene que llegar al arrepentimiento y el cambio de vida. Genera responsabilidad. Porque genera responsabilidad, pero también a veces hay manipulación de la culpa y muchos psicólogos modernos hoy día acusan a la iglesia de manipular el tema de la culpa para mantener a las personas sometidas y provocar daño. Y bueno, en el 100% no tienen razón, pero a veces hay un porcentaje donde la proyección del mensaje de la iglesia no es hacia la salida, sino que simplemente a darle vuelta al pecado, a la falta, pero no se muestra la salida. Entonces cuando el Señor fue y buscó a Adán, fue para que Adán no se mantuviera permanentemente en este estado, ni tampoco fue a decirle, mira, ahora ya nunca más tendremos relación, o has perdido todo, sino que fue para mostrarle el camino, las consecuencias que esto tenía, pero también un camino de salvación. Porque recuerden que cuando Dios tiene este encuentro con ellos, también se produce en estas conversaciones con Dios, en esta comunión con Dios que todavía mantuvieron, diferente a lo que era antes, pero mantuvieron comunión con Dios, viene la promesa del Salvador, en Génesis 3:15. Entonces, el encuentro con Dios aquí, Dios fue a la cabeza, porque Él consideraba a esta pareja como una entidad, como una sola cosa, pero al hombre como la autoridad responsable, no como la autoridad para que
domine a Eva, que la tenga así como sometida negativamente, para que la controle en todo sentido, sino para que sea su autoridad responsable. Él tenía que haberse considerado, digamos, irresponsable ante Eva, y cuando Eva cayó en el pecado de comido del fruto, él debió haberla aconsejado. Él debió haberla aconsejado, haberle dicho, mira, esto no está bien, no está correcto. Haberse mantenido fiel a Dios, pero él siguió el camino de ella. Entonces ahí se trastocaron los roles. Como usted dice al principio, el tema que usted dijo, Adán perfectamente como él haber asumido, como hablar, por ejemplo, del subgerente que se hacía cargo del ángel del gerente. Él perfectamente pudo haber ido donde Dios y haber dicho, ¿sabes qué? Pasó esto otro, y no me hago responsable. Por un lado. Por otro, pudo haber cuestionado también a Eva, ¿cierto? Y haberse negado a comer. Eso. Pero ni uno ni otro hizo. Sino que llegó y comió calladito nomás. Y dijo, ya, comí, yo como nomás y se acabó. Desde ese momento, su rol que sea en algún momento tenía claro, como darle nombre al esposo y todo, lo extravió quizás por una cosa, quizás de sentimiento, quién sabe, quizás otra cosa, pero no asumió. Claro, y de ninguna manera no podemos entender que Eva haya sido culpable de algo, en el sentido de haberlo hecho caer en pecado a él, porque antes de la caída ambos estaban en la posición correcta en sus roles. Entonces, Adán fue culpable de esa debilidad que él tuvo en ese momento, no haber asumido bien, correctamente lo que realmente tenía que hacer. Y al final, cuando Dios le pide cuenta, él en el fondo casi llega a rayar en la crítica de Dios mismo. Cuando no le dice mi compañera, claro, la mujer que me diste tú por compañera. O sea que en el fondo, si yo hubiera estado solo, pero resulta que Adán estaba solo, mal solo, no estaba bien solo. Porque si él hubiera estado solo, contento, Dios no le hubiera hecho la compañía. Era la necesidad que él tenía de una compañía, de algo idéntico a él, similar a él, pero diferente en algunos sentidos. Entonces Dios le concedió eso, y él, en su desesperación, después por tratar de salvarse un poco, de justificarse, porque hermano, una persona cuando es apremiado, nosotros nos damos cuenta que a veces por cometer un error tonto, podemos caer en algo más grave por no reconocer algo más así pequeño, ¿no? En vez de, pero ese asunto de reconocer, a todos se nos hace cuesta arriba. Esto es algo que nosotros salvaguardamos, algo interior, de no, yo no puedo haber hecho esto, lo pude, entonces voy a tratar de que nadie lo sepa. Si yo lo hice, nadie lo sepa, pero yo no puedo haber caído en esto. Entonces tenemos una concepción de nosotros mismos bastante más grande de lo que a veces debería ser. Y la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de ese que el que deba tener. O sea, a veces el concepto que tenemos de nosotros es tan grande que decimos, no, ese concepto que yo tengo de mí no puede haber hecho. Es el ego o el orgullo. Claro, entonces por lo tanto voy a negar. Como decía el propagandista de Hitler, miente, que siempre algo quiere. Por eso las personas a veces mienten, y cuando ya entran en esta dinámica de defenderse a toda costa, van a mentir, porque alguien les va a creer. Y eso pasa en muchos casos publicitados que se dan hoy día. Gente que es culpable, pero a todas luces, pero gente que está cerca, van a tener siempre algún seguidor porque a ellos les han contado todo esto. Hay otra frase también dice que si tú mantienes una mentira por 100 años, termina siendo una verdad. Ese no lo sabía. Bien, sigamos por favor. Estamos casi. Entonces, Adán, no Eva, representaba a la raza humana. Aunque Eva pecó primero, se nos considera culpables del pecado de ¿quién? De Adán, no del pecado de Eva. El Nuevo Testamento nos dice, en Adán todos mueren, y por la transgresión de un solo hombre murieron todos.
Esto indica que Dios le había dado a Adán la función de cabeza o liderazgo con respecto a la raza humana, papel que no le dio a Eva. O sea, él tenía la representación. O sea, el libro lo recortamos lo más delgado. No. Con Dios no es así. Dios no hace las cosas así, Dios es justo. Por eso la única forma de salir de un pecado, de una persona ha cometido un pecado, como dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él hace las cosas con fidelidad a sus promesas y con justicia. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. La única forma de salir limpio de algo es con el arrepentimiento y la confesión. Esa es la única forma. Y nunca una persona puede, digamos, deslindar o desviar las responsabilidades que tiene cuando Dios le ha otorgado alguna responsabilidad. Toda responsabilidad otorgada también significa una respuesta en algún momento difícil. Significa también que somos responsables de muchas cosas, ¿no? Hoy día mucha gente toma, hermanos, los cargos por lo bonito. O sea, como, yo quiero hacer tal cosa porque voy a estar arriba. Pero estar arriba, entre comillas, para empezar, no es así, porque el Señor dijo que el que quiera servir sea como el menor, y el que quiera ser el más grande sea como un niño, o sea, tiene que estar dispuesto a servir, por la capacidad de servicio. Y por otro lado también, cuando llegue el momento de la parte negativa, hay que asumir la responsabilidad, incluso de otras personas, de fallas de algunas personas que trabajan con nosotros. Tenemos que hacernos responsables, y yo en algún momento debía haberle dicho, debía haberlo aconsejado, quizás debía haber sido más claro en las indicaciones que le di, pero como líderes de un lugar tenemos que no escondernos detrás de los demás, sino asumir también la cuota de responsabilidad, porque cuando cae un subalterno siempre hay una responsabilidad en el liderazgo, y eso se conoce en muchos estamentos, porque cuando se le pide la renuncia a un ministro, se le pide la renuncia a un general, se le pide la renuncia a un gerente de una empresa, no es por las fallas directas que él haya tenido, pero quizá a él le faltó algo de orientación a su subalterno respecto a eso. Entonces Dios es muy respetuoso cuando Él otorga responsabilidades. La responsabilidad tiene sus bendiciones, pero también tiene su parte delicada de asumir. Bien, estamos en las 10:21.